Fui con la Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores. No recuerdo la cifra exacta, pero unas 45. Unas 45, donde estaban incluidos médicos, personal de enfermería y técnicos y logistas, ¿no? Dar asistencia sanitaria a una zona muy conflictiva, que es Cachemir. Cachemir ahora sigue siendo conflictiva, no hacía años que no entraba gente occidental, porque las luchas que había entre Pakistán, India y China, y lo que hicimos fue dar la asistencia sanitaria, dar el soporte sanitario, entendiendo que se había desestructurado todo el sistema de salud de la zona, ¿no? Entonces, bueno, fue desde atención primaria hasta especializada nuestra actuación. Bueno, llegamos unas 72 horas después, porque es una zona muy escarpada, una zona difícil de acceso. Tuvimos que andar en autobús algo así como 48 horas, y la verdad que es una zona donde, bueno, hay muy poca calidad de vida y muy poca personal, ¿no? La dispersidad es absoluta y llegar era muy difícil, ¿no? Son montañas muy elevadas y es muy difícil acceder. Como ocurre con con los terremotos, ¿no? Con la situación es crítica, donde las viviendas están todas destruidas. Es verdad que las viviendas están muy separadas unas de otras, pero la construcción de la vivienda es una construcción de vivienda de adobe, por lo tanto son con muy poca consistencia y están todas caídas, ¿no? Entonces encontramos todas las estructuras de muy baja calidad, todas en el suelo, y encontramos un nivel de heridos muy alto y de fallecidos, ¿no? Recuerda que había algo así como 85.000 fallecidos en este terremoto, ¿no? Es verdad que acceder es una zona muy amplia y acceder a ello fue complejo, pero la verdad que lo que encontramos es destrozo por todos los sitios, ¿no? Es gente desconfiada, era gente muy desconfiada, me acuerdo perfectamente que la dificultad de comunicación era alta. Conseguimos tener un par de traductores de la zona, que eso facilitaron mucho la comunicación, pero sí que confirmamos que no se terminaban de fiar, ¿no? Somos occidentales. En aquel momento era todo el boom de Al Qaeda y todo eso, y la verdad que es un territorio donde esto ha emergido notablemente, ¿no? Entonces no fue fácil, para nada fue fácil. Hubo varios, ¿no? Hubo un caso de una mujer que vino con dos niños, una niña y un niño, concretamente, eran lactantes, en el cual llamó la atención que el niño estaba gordito, estaba bien nutrido, mientras que la niña, con la misma edad, porque eran gemelos, pues estaba desnutrida, ¿no? Entonces, indagando el por qué era esta situación, era justamente la cultura que tienen ellos, ¿no? Donde dan de comer al niño primero, dan lactancia al niño primero, y si queda algo, que en este caso no quedaba, pues se lo daban a la niña, ¿no? A esta niña le intentamos nutrir por vía enteral, pero la verdad que no pudo ser, ¿no? Lógicamente no sabía dónde iba. O sea que al principio no me daba miedo porque no sabía dónde iba, ¿no? Cuando llegué allí sí que me daba miedo, pues porque, bueno, todo el mundo tiene armas de fuego, hay disparos constantemente, y luego, eso por un lado, luego está el que te pueden robar, y no solo matar, sino robar, ¿eh? Y luego las réplicas, ¿no? Las réplicas es otro de los factores de riesgo que tenemos que tener en todo esto, ¿no? No solo la seguridad entre personas, ¿no? Sino la seguridad en las réplicas. Y es cierto que hubo bastantes réplicas y, bueno, se destruyeron bastantes viviendas. Las pocas que quedaban se destruyeron las réplicas, ¿no? La relación con compañeros, ¿no? En ese momento yo no iba como director de nada, sino era uno más, un soldadillo más, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La relación con gente que no conoces en situaciones críticas, donde no hay comida o hay poca comida, duermes en el suelo y hay escorpiones y arañas y cosas de estas, ¿no? Y como falta de agua, ¿no? Entonces, en toda esa situación tienes que relacionarte con compañeros, ¿no? De tú a tú, y es complejo, por lo tanto, un aprendizaje importante. Por otro lado, otro aprendizaje muy importante es actuar con muy pocos medios. Los medios sanitarios que tenemos aquí no tienen nada que ver con los medios sanitarios que hay allí, y eso, bueno, pues te enseña también, y también te enseña a decidir a qué pacientes atiendes, a qué pacientes no, ¿no? Un paciente que aquí lo podrías atender y podrías salvar, allí no.
Bueno, claramente, ¿no? Yo fui porque no había nadie, porque nadie se atrevía y yo como me gustan las aventuras y eso ha hecho que después haya ido a otros 10 o 12 misiones distintas de diferente índole, de emergencias complejas, catástrofes naturales y ya mi vida ha ido un poco hacia allí, ¿no? Cuando no estoy yendo a acciones de ayuda humanitaria, estoy formando a la gente, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un giro en la vida que, por lo menos durante una temporada, no sé cuánto durará esto, ¿no? Pues porque al final esto es un riesgo muy elevado, ¿no? El que corres, ¿no? La mayoría de los heridos no, vienen lógicamente de la catástrofe, pero también hay un porcentaje alto que vienen de accidentes de tráfico, pues de gente que se desplaza en carreteras de muy mala calidad a ayudar a otros, ¿no? En ese momento encontramos un paciente crítico que nos pensamos si había que meterlo en UCI, que no teníamos UCI, pero intubarlo y tal. Entonces nos dijeron que sí, que podíamos intubarlo porque había un hospital a 4 horas, ¿no? Lo intubamos, fue monitorizado en una furgoneta en la parte de atrás, que como que había gente metimos a otros 4 o 5 pacientes y llegamos a un hospital que ya no existía, pero era el hospital de referencia, donde estaba llevado o regentado por pakistaníes. Cuando llegamos este paciente falleció media hora antes de llegar, pero bueno, lo presentamos allí y la situación fue tan crítica que eso sí que realmente nos marcó, ¿no? Porque nos querían detener pues por asesinato dentro del mundo donde nosotros queríamos dejar al paciente, ¿no? Tuvimos una actitud muy tensa, muy tensa, pero bueno, conseguimos al final convencer, no sé si convencer o engañar, no lo tengo claro, al director del hospital de allí, pues para que nos dejase salir, ¿no? Pero esto es una circunstancia en la cual uno va con una idea de ayuda o de apoyo, pero al final te juegas la vida porque culturalmente las cosas no tienen el mismo entendimiento que el que tenemos aquí, ¿no? Y por lo tanto hay que tener ese cambio de chip para ser consciente de hacia dónde hay que ir en cada uno de los puntos, ¿no? No, no, porque está claro que a mí eso me gusta y forma parte del ADN, ¿no? De un médico o de mi persona, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que alguien tiene que ir, si no voy yo, posiblemente pueda ir otro o no. Y entonces, bueno, yo creo que tienes que ir.